El aire en el Silver Dollar era siempre una mezcla densa de verdades a medias y mentiras convenientes. Una neblina tejida con el humo de tabaco barato, el olor agrio de la cerveza derramada sobre el serrín y el aroma más noble del whisky de centeno que Nathaniel Croft servía en su rincón privado. Ellie conocía bien aquella atmósfera. La había respirado durante 2 años, aprendiendo a distinguir los matices del poder en el tintineo de las espuelas sobre el suelo de madera. El sonido de las botas de un peón era dubitativo, casi una disculpa. El de un ranchero, firme y resonante, reclamando cada tabla que pisaba. Esa noche, el salón estaba más concurrido de lo habitual. Una congregación de hombres cuyas vidas giraban en torno al ganado, el ferrocarril y el crédito que Croft extendía o negaba desde su trono en el banco. Ellie estaba sentado en una mesa modesta, cerca de la pared, lo suficientemente lejos de la puerta para no ser confundido con un recién llegado, y lo suficientemente alejado del centro para no invitar a una conversación no deseada. Esperaba a Clara. Habían acordado encontrarse allí. Un acto de discreta rebelión que ahora, bajo el resplandor amarillento de las lámparas de aceite, le parecía una imprudencia monumental. Observaba a los hombres de Croft, un grupo de matones con sombreros bien calados y sonrisas que nunca llegaban a sus ojos. El líder del grupo, un hombre corpulento llamado Silas, sostenía un papel doblado en su mano callosa, golpeándolo rítmicamente contra la mesa, mientras contaba una historia que provocaba carcajadas serviles a su alrededor. Ellie sintió una opresión familiar en el pecho, el viejo instinto que le advertía de que el orden social, tan frágil como el cristal, estaba a punto de hacerse añicos. El murmullo del salón era una bestia viva, y él sabía, con la certeza helada de quien ya ha visto a su familia devorada por una, que esa bestia estaba a punto de encontrar una nueva presa. Silas dejó de golpear el papel y su mirada se deslizó por la sala, fría y calculadora, hasta que se posó directamente sobre él. El piano, que martilleaba una melodía desafinada en el rincón más oscuro, se detuvo abruptamente. El pianista, un hombre flaco con un bigote manchado de nicotina, había sentido el cambio en la corriente de la sala antes que nadie. El silencio que siguió no fue pacífico, sino tenso y expectante, como la calma que precede a la caída del rayo. Todas las conversaciones se extinguieron. Las jarras de cerveza se quedaron suspendidas a medio camino de los labios, y cada par de ojos en el Silver Dollar se volvió hacia Silas, quien se puso lentamente en pie, saboreando el poder de tener la atención de todos. Desplegó el papel con una teatralidad deliberada, alisando las arrugas sobre la superficie de roble de la mesa. Desde su asiento, Ellie reconoció la caligrafía al instante. Era la letra de Clara, elegante y precisa, incluso en lo que a todas luces era un borrador. Un frío glacial se extendió por sus venas, un veneno que paralizaba sus músculos y agudizaba su mente. No era un documento cualquiera, era la prueba de su desesperación, la última y frágil defensa que habían ideado en la quietud de la noche para proteger su legado. Silas levantó la hoja a la altura de sus ojos, la luz de la lámpara haciendo traslúcido el papel, y leyó el encabezado en voz alta, su tono cargado de un desprecio que pretendía pasar por diversión. «Acuerdo matrimonial», proclamó, y las palabras quedaron suspendidas en el aire viciado, extrañas y profanas en aquel lugar de hombres. En ese preciso instante, la puerta del salón se abrió, y Clara apareció en el umbral, su figura recortada contra la oscuridad de la noche. Se detuvo en seco, sus ojos adaptándose a la luz y encontrando la escena. Un centenar de miradas fijas, Silas con su papel en la mano, y Ellie, inmóvil en su silla, convertido en el centro de una humillación que apenas comenzaba. La trampa, cuidadosamente preparada por Croft, se había cerrado sobre ellos con la precisión de una maquinaria perfecta. Si te cautivan las historias donde el amor debe sobrevivir a las clases sociales, el escándalo y decisiones imposibles, suscríbete ahora para seguir este viaje hasta su tranquilo e inolvidable final. La primera risa fue un sonido seco y solitario, pero fue suficiente para romper el hechizo del silencio. Pronto, una segunda se unió, luego una tercera, y en cuestión de segundos, el Silver Dollar se llenó de una oleada de carcajadas crueles y resonantes. Era la risa de los hombres que reconocían el olor de la debilidad, el sonido de una jerarquía que se reafirmaba a sí misma. Silas esperó a que el primer estallido amainara, una sonrisa torcida jugando en sus labios. «Parece que la señorita Hayes y su capataz han estado ocupados con asuntos legales», continuó, su voz goteando sarcasmo.
Recorrió el documento con el dedo. Dice aquí, para la protección mutua de los bienes. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Ellie, sus ojos brillando con malicia. Luego se volvió hacia la multitud, abriendo los brazos en un gesto de falsa incredulidad. ¿Qué bienes?, preguntó, y su voz retumbó en el salón ahora silencioso. ¿Su habilidad con la pala? La explosión de hilaridad que siguió fue aún más brutal que la primera. Era un sonido visceral, un juicio colectivo emitido sin necesidad de un tribunal. Ellie permaneció inmóvil, sintiendo el peso de cada mirada como si fueran piedras. No se permitió ni un parpadeo, ni un tic nervioso. Su cuerpo se había convertido en una fortaleza de quietud, su única defensa contra la tormenta. Su mente, sin embargo, trabajaba con una claridad febril, analizando cada rostro, cada matiz de desprecio. Esto no era un ataque personal, era una ejecución pública. Croft no solo buscaba humillarlos, buscaba destruir la reputación de Clara, devaluarla a ella y, por extensión, a su rancho, para que su adquisición final pareciera menos un acto de depredación y más un acto de misericordia. Al otro lado del salón, Clara seguía paralizada junto a la puerta, su rostro una máscara pálida de incredulidad y horror. La habían convertido en un espectáculo, en la tonta desesperada que se rebajaba a negociar con la servidumbre. Y él era el villano perfecto de la historia, el cazafortunas, el embaucador que se había aprovechado de su vulnerabilidad. La mentira que habían construido para protegerse se había convertido en la verdad del pueblo. Una verdad mucho más poderosa porque era más entretenida. El estruendo de las risas finalmente se desvaneció, pero el silencio que lo reemplazó era peor. Estaba lleno de susurros, de miradas de reojo y de un veredicto ya dictado. Los hombres que por la mañana se habrían quitado el sombrero ante Clara, ahora la miraban con una mezcla de lástima y desdén. La veían no como la heredera del rancho Black Creek, luchando por mantener el legado de su padre, sino como una mujer imprudente que había olvidado su lugar. El tejido social del pueblo, tan cuidadosamente mantenido por la iglesia y el banco, se estaba reconfigurando ante sus ojos, expulsándolos a ambos de los límites de la respetabilidad. Ellie sintió la humillación de Clara de una forma mucho más aguda que la suya propia. Él estaba acostumbrado a ser invisible, a ser juzgado por el sudor de su espalda y no por el nombre de su familia. Pero Clara había nacido dentro del círculo, y ser expulsada de él era una forma de muerte social. Vio a un comerciante, un hombre al que ella le había extendido crédito en tiempos difíciles, negar con la cabeza y murmurar algo a su vecino, quien asintió con gravedad. La historia de esa noche se extendería como la pólvora, contada y adornada en el emporio, en la herrería, en los escalones de la iglesia el domingo. Para cuando saliera el sol, ya no serían Ellie y Clara, serían una fábula con moraleja sobre la locura y la ambición. La rabia que sintió Ellie no era caliente y explosiva, sino fría y pesada como el acero. Era la furia impotente de quien comprende la mecánica de la injusticia. Una mentira bien contada en una sala llena de gente siempre pesaría más que una verdad susurrada en privado. Su mano, oculta bajo la mesa, se cerró en un puño, los nudillos blancos. En el bolsillo interior de su chaqueta, podía sentir el leve peso del documento que llevaba consigo a todas partes. La escritura de cesión de la hipoteca. Era un trozo de papel, una verdad legal y sellada, pero en aquel momento parecía tan inútil como un puñado de polvo contra el huracán de la opinión pública. La multitud, envalentonada por el silencio de sus víctimas, comenzó a murmurar más fuerte, y un hombre cerca de la barra, uno de los deudores de Croft, gritó con voz pastosa: «Debería darle vergüenza, señorita Hayes». La palabra vergüenza atravesó el aire cargado del salón y golpeó a Clara con la fuerza de una bofetada. Ellie vio cómo se estremecía, un movimiento casi imperceptible, pero para él fue como si un dique se hubiera roto. El shock en su rostro dio paso a un dolor profundo y desnudo. La multitud esperaba una reacción. Lágrimas, una negación airada, una huida humillante. Cualquier cosa que confirmara su victoria y completara el espectáculo. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo estirado hasta el límite. Ellie sabía que se encontraba en una encrucijada. Podía volcar la mesa, abrirse paso a puñetazos hasta Silas y vengar el honor de Clara con la violencia que todos esperaban de un hombre de su clase. Hacerlo le proporcionaría una satisfacción fugaz y confirmaría cada una de las acusaciones que flotaban en el aire. Lo convertiría en el bruto sin control que ellos ya habían decidido que era y arrastraría a Clara aún más abajo con él. O podía elegir el camino más difícil,
el camino del silencio, de la contención que su padre le había enseñado a un coste terrible. Podía absorber el veneno, permitir que la humillación pública se asentara sobre sus hombros para que no aplastara a Clara por completo. Era una elección entre el orgullo de un momento y la posibilidad de una justicia futura. Lentamente, con un control que le costó cada gramo de su fuerza de voluntad, Ellie se puso en pie. El chirrido de su silla fue el único sonido en el salón. No miró a Silas. No miró a la multitud. Sus ojos buscaron a Clara a través del mar de rostros hostiles. Sus miradas se encontraron y, en esa fracción de segundo, se transmitió un universo de palabras no dichas. Una disculpa por haberla llevado a esto. Una promesa de que no era el final. Una súplica para que confiara en él. No había nada más que pudiera ofrecerle en ese momento. Su movimiento no fue el de un hombre derrotado. Se irguió, alto y firme, y al hacerlo, atrajo toda la atención de nuevo hacia sí mismo, desviándola de ella como un pararrayos que atrae la electricidad. La multitud contuvo la respiración, esperando el estallido. Pero en lugar de hablar o atacar, Ellie simplemente se quedó allí, un pilar de calma desafiante en medio del caos. Luego, dio un único y deliberado paso hacia la puerta, un movimiento que nadie en la sala supo interpretar. El paso que dio no fue una retirada, sino una reorientación del campo de batalla. Llevaba en la sangre el recuerdo de otra humillación, una cicatriz tan antigua que se había convertido en parte de su anatomía. Tenía 10 años y estaba en el porche de la casa de su infancia, una casa que ya no les pertenecía, observando cómo el subastador vendía la vida de su familia pieza por pieza. El reloj de pie del abuelo, la mecedora de su madre, incluso los libros gastados de su padre, todo pasaba a manos de extraños por unos pocos dólares. El aire olía a polvo y a la satisfacción barata de los vecinos que habían venido a presenciar la caída. Recordaba la mano de su padre sobre su hombro, no para consolarlo, sino para inmovilizarlo, para evitar que el niño que era él gritara la injusticia al mundo. Esa noche, mientras se alejaban con un solo carro cargado con los restos de su existencia, su padre le había dado la única lección que importaba. Las palabras son para los hombres que poseen el papel en el que están escritas, le dijo, con la voz rota pero firme. Para nosotros, solo hay trabajo. Construye tu vida tan sólida que sus palabras reboten en ella. No les des nada que puedan usar, ni tu ira, ni tu miedo, ni tu orgullo. Ellie había interiorizado esa lección hasta convertirla en un instinto. Su silencio en el Silver Dollar no era pasividad. Era una armadura forjada en la fragua de esa pérdida. Cada insulto, cada carcajada, era una piedra que rebotaba inofensivamente en la muralla que había pasado años construyendo. Había aprendido que la verdadera fuerza no residía en devolver el golpe, sino en soportarlo sin romperse, en mantener la propia integridad cuando todo a tu alrededor se confabulaba para arrebatártela. El hombre que estaba de pie en aquel salón no era la víctima que la multitud creía ver. Era el superviviente de una guerra que ya había perdido una vez, y había jurado no volver a perderla de la misma manera. Llegó al territorio de Montana 2 años después de la muerte de su padre, con poco más que el caballo que montaba, una silla de montar de segunda mano y los $80 que había ahorrado trabajando para el ferrocarril. El dinero estaba cosido en el forro de su chaqueta, un secreto pesado que le recordaba constantemente lo poco que se interponía entre él y la nada. Su primer trabajo fue en un rancho al sur del río Yellowstone, domando potros salvajes por $1 al día y la comida. Era un trabajo brutal que dejaba sus manos agrietadas y sangrantes, sus músculos doloridos hasta el hueso, pero cada amanecer helado, cada caballo que se rendía a su paciencia en lugar de a su fuerza, era un ladrillo más en la estructura de su nueva vida. Aprendió a leer el lenguaje de los caballos, un lenguaje honesto de miedo y confianza que prefería al de los hombres. Por las noches, en el catre del barracón, no se unía a las partidas de cartas ni al whisky. En su lugar, a la luz de una vela, practicaba la contabilidad en un libro de contabilidad desechado que había encontrado, enseñándose a sí mismo la aritmética del poder. Débitos, créditos, intereses. Comprendió que el oeste no se ganaba solo con pistolas y ganado, sino con los números anotados en los libros del banco y del emporio. Ahorró cada centavo, negándose los pequeños lujos que hacían soportable la vida de los demás peones. Cuando tuvo suficiente, compró un abrigo de lana decente, no por vanidad, sino porque un hombre con un buen abrigo era tratado de forma diferente a un vagabundo. Luego, una silla de montar nueva.
Cada adquisición era un paso deliberado para alejarse del recuerdo de aquel porche polvoriento. Una declaración silenciosa de que él era un hombre que construía, no uno que perdía. Su reputación creció lentamente, como un árbol robusto. Era fiable, trabajador y, sobre todo, silencioso. Los rancheros sabían que Eli cumpliría con su trabajo sin quejas ni excusas, y esa fiabilidad se convirtió en su capital más valioso, un activo que no podía ser embargado. Fue esa reputación la que lo llevó al rancho Black Creek. El capataz anterior se había marchado repentinamente, y el padre de Clara, un hombre ya enfermo pero con buen ojo para el carácter, lo contrató tras una breve conversación en la que Eli escuchó más de lo que habló. La primera vez que la vio, ella estaba en el porche de la casa principal, revisando unos papeles con una concentración que fruncía ligeramente el ceño. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul, pero se movía con una autoridad innata que la distinguía de cualquier otra mujer que hubiera conocido. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas del álamo, moteando su cabello castaño con toques de oro. Él estaba reparando una bisagra de la puerta del corral, y al levantar la vista, sus miradas se cruzaron por un instante. Ella le dedicó un leve asentimiento de cabeza, el reconocimiento cortés de una dueña a su empleado, y volvió a sus papeles. Para ella, él era solo una figura más en el funcionamiento de su mundo, una pieza necesaria pero anónima. Para él, en cambio, ese breve momento fue una revelación. Vio el abismo que los separaba, un cañón excavado no solo por la riqueza y la propiedad, sino por generaciones de expectativas. Su mundo era el del polvo, el sudor y los salarios. El de ella, el de los libros de contabilidad, la porcelana y las decisiones que afectaban a la vida de hombres como él. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había construido, a ojos de ese mundo, seguía siendo invisible, definido no por quién era, sino por lo que hacía. Aquella noche, mientras yacía en su catre, el recuerdo de su rostro concentrado y la forma en que la luz jugaba en su cabello se superpuso a sus propios cálculos y planes, introduciendo una variable desconocida y peligrosa en la ecuación de su vida. El invierno llegó temprano ese año, con un viento cortante que prometía una helada profunda. Una noche, una de las yeguas de cría más preciadas de Clara, una hermosa palomina llamada Starlight, cayó enferma con cólicos. El veterinario estaba en Miles City, a 2 días de viaje si el tiempo lo permitía. El pánico era palpable en el rostro de Clara cuando lo encontró en el establo, comprobando las cerraduras. La desesperación había borrado la distancia entre ellos. «No sé qué hacer, Eli», admitió, su voz apenas un susurro contra el silbido del viento. «Mi padre la adoraba». En esa frase, él escuchó no solo el miedo a perder un animal valioso, sino el terror a fallar al legado de su padre. Durante las siguientes 48 horas, el establo se convirtió en su universo. Trabajaron codo con codo, a la luz parpadeante de un par de faroles. Él le enseñó a masajear los flancos de la yegua, a prepararle cataplasmas calientes con salvado y mostaza, a escuchar los sonidos de sus intestinos en busca de señales de mejoría. El olor a linimento, heno húmedo y café fuerte llenaba el aire. Vio sus manos, normalmente impecables, manchadas de barro y medicina. Ella vio la forma en que sus manos, grandes y callosas, podían ser increíblemente gentiles, calmando al animal con un toque firme y seguro. Hablaban en voz baja, compartiendo historias de sus infancias, fragmentos de sus vidas que nunca habrían salido a la luz bajo el sol del día. Las barreras de clase y posición se disolvieron en la urgencia compartida de salvar una vida. En la quietud de la segunda noche, mientras la yegua finalmente se ponía en pie, temblorosa pero viva, Clara se apoyó agotada contra un poste, con los ojos fijos en él a través de la penumbra. No le dio las gracias con palabras, solo lo miró, y en esa mirada había una gratitud y un reconocimiento tan profundos, tan personales, que Eli sintió un cambio tectónico en los cimientos de su mundo cuidadosamente construido. Durante las largas vigilias en el establo, mientras Clara dormitaba en una silla, Eli había sacado su navaja y un trozo de madera de pino que guardaba en el bolsillo. Sin pensarlo, casi por instinto, sus manos comenzaron a dar forma a la madera. Las virutas caían silenciosamente sobre sus pantalones vaqueros gastados, cada corte preciso y deliberado. No estaba tallando un caballo cualquiera, estaba tallando a Starlight, capturando la curva de su cuello, la fuerza de sus patas, la forma en que su crin parecía flotar cuando corría. Era un acto de meditación, una forma de canalizar la tensión y la esperanza de esas horas interminables en algo tangible y duradero.
Cuando la yegua estuvo fuera de peligro y el ritmo normal del rancho comenzó a restablecerse, él dudó en dárselo. El pequeño caballo de madera parecía una ofensa, un objeto demasiado íntimo, una presunción por su parte. Pero una tarde, mientras ella supervisaba el grano en el almacén, él se acercó y, sin decir una palabra, se lo puso en la palma de la mano. Era pequeño, cabía perfectamente en el hueco de su mano, y la madera estaba todavía caliente por el calor de la suya. Clara lo miró, luego a él, y sus labios se separaron ligeramente, como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Simplemente cerró los dedos alrededor de la figura, un gesto protector y posesivo. Él vio el brillo de las lágrimas en sus ojos, antes de que ella se diera la vuelta, ocultando su emoción. No se dijeron nada, pero ambos sabían que algo irrevocable había pasado entre ellos. El caballo de madera no era un simple regalo, era un símbolo de las noches compartidas, un secreto que ahora los unía, tan sólido y real como la madera de la que estaba hecho. Clara lo guardó envuelto en un pañuelo en el fondo de su cajón de la cómoda, pero su peso era una presencia constante, un recordatorio de que la mayor amenaza para su futuro no era la deuda con el banco, sino la verdad silenciosa que crecía entre ella y su capataz. La distancia social que se había desvanecido en la penumbra del establo regresó con la fuerza de un muro de piedra a la luz del día. En el pueblo, y especialmente en la iglesia los domingos, las reglas eran inflexibles. Eli se sentaba con los demás peones en los bancos traseros, un grupo de hombres definidos por su trabajo, con las manos limpias pero permanentemente marcadas por las riendas y el alambre de espino. Clara se sentaba al frente con las familias fundadoras, los Hayes, los Croft, los Miller, un círculo cerrado donde los matrimonios eran alianzas y las conversaciones, negociaciones. El aire en la iglesia presbiteriana olía a cera de abeja, a perfume de lavanda y a la rígida respetabilidad del dinero antiguo. Durante el sermón del reverendo, que a menudo versaba sobre los peligros de la ambición desmedida y el deber de mantener el propio lugar en la comunidad, Eli sentía el peso de cientos de miradas. No era paranoia, era la conciencia de ser constantemente evaluado. Una tarde, durante el ágape social que seguía al servicio, vio a Clara al otro lado del salón, atrapada en una conversación con Nathaniel Croft. El banquero le sonreía, una sonrisa depredadora que no llegaba a sus ojos fríos, mientras le ofrecía un trozo de pastel. Clara parecía pálida y tensa, su sonrisa un frágil escudo. En un momento dado, sus ojos se encontraron con los de Eli por encima de las cabezas de la multitud. Durante no más de 2 segundos, el ruido de las tazas de té y las conversaciones educadas se desvaneció. En su mirada, él vio un grito de auxilio, una súplica silenciosa que lo atravesó como un cuchillo. Él le devolvió la mirada con una expresión impasible, pero en sus ojos había una promesa, la de que no estaba sola, la de que él estaba allí, observando. Luego, tan rápido como había comenzado, el momento se rompió. Ella bajó la vista hacia su plato, y él se giró para hablar con otro peón sobre el precio del heno. Nadie más en la sala notó el intercambio, pero para ellos dos fue una conversación completa, un pacto renovado, en el único idioma que se les permitía usar. La vida en el rancho se asentó en una rutina de tensión y momentos robados. La conciencia de lo que había entre ellos lo impregnaba todo, convirtiendo los gestos más mundanos en actos cargados de significado. Había una regla no escrita. Nunca estaban a solas a la vista de los demás. Sus interacciones se limitaban a las necesidades del rancho. Sus conversaciones eran breves y profesionales. Pero en la brevedad, encontraban formas de comunicarse. Una mañana temprano, mientras reparaban una sección de la valla cerca del arroyo, un ternero recién nacido, todavía torpe sobre sus patas, tropezó y cayó de cabeza en un charco de barro, salpicándolos a ambos. El ternero se levantó, indignado y cubierto de lodo, y sacudió la cabeza, enviando más barro por todas partes. La sorpresa y lo ridículo de la escena tomaron a Clara desprevenida, y una carcajada clara y genuina brotó de ella. Era un sonido que Eli nunca había oído antes, no la risa educada del salón de la iglesia, sino una explosión de alegría pura. El sonido lo desarmó, y él mismo se encontró sonriendo, una sonrisa amplia que le resultaba extraña en su propio rostro. Por un instante glorioso, no eran la dueña del rancho y su capataz. Eran solo un hombre y una mujer riéndose de un ternero tonto bajo el vasto cielo de Montana. El momento fue tan precioso como peligroso. El sonido de un caballo acercándose a lo lejos hizo que la risa se extinguiera en sus gargantas al instante. Se enderezaron,
sus rostros volviendo a adoptar máscaras de seriedad, y se limpiaron el barro de la ropa con una urgencia casi culpable. La intimidad se evaporó, dejando tras de sí un silencio tenso y la conciencia compartida de lo que habían arriesgado. Se habían permitido olvidar quiénes eran, y el mundo exterior se lo había recordado con la misma rapidez. La culminación de estos momentos robados llegó una tarde polvorienta, mientras cargaban sacos de grano en la parte trasera de un carro para llevarlos al molino. Era un trabajo pesado, y el aire estaba lleno del olor seco y harinoso del trigo. Estaban trabajando en un silencio eficiente, un ritmo que habían desarrollado sin necesidad de palabras. Eli cogió un saco pesado, pero al girarse, Clara ya estaba extendiendo la mano para coger el mismo. Sus manos se encontraron sobre la tela áspera del saco. No fue un roce, sino un contacto pleno. Los nudillos de ella contra la palma callosa de él. Una corriente eléctrica, tan real y potente como un rayo, recorrió el brazo de Eli. Fue un shock para ambos. Se quedaron congelados por una fracción de segundo, sus manos todavía tocándose, sus ojos fijos el uno en el otro. En ese instante, todo lo que habían mantenido reprimido, la gratitud en el establo, el secreto del caballo de madera, la risa junto al arroyo, se concentró en ese único punto de contacto. Era una confesión, una pregunta y una respuesta, todo a la vez. Se apartaron bruscamente, como si la tela del saco estuviera al rojo vivo. Ninguno de los dos dijo nada. No podían. Cualquier palabra habría sido demasiado pequeña o demasiado grande. El silencio que siguió fue diferente a todos los demás. Estaba lleno del conocimiento de lo que podría ser y de la certeza de que nunca sería. Ahora, de pie en medio del Silver Dollar, con el hedor a cerveza rancia y a desprecio humano en el aire, ese recuerdo era una tortura. La humillación pública no era solo sobre un trozo de papel, era la profanación de cada uno de esos momentos silenciosos y sagrados. La risa de la multitud era un martillo que destrozaba la delicada estructura que habían construido en secreto. Miró a través del salón a Clara, cuyo rostro era una máscara de horror, y comprendió que el mundo que él había construido con tanto cuidado para protegerse estaba a punto de convertirse en la jaula que los atraparía a ambos. El paso que dio no fue una retirada, sino una reorientación del campo de batalla. Llevaba en la sangre el recuerdo de otra humillación, una cicatriz tan antigua que se había convertido en parte de su anatomía. Tenía 10 años y estaba en el porche de la casa de su infancia, una casa que ya no les pertenecía, observando cómo el subastador vendía la vida de su familia pieza por pieza. El reloj de pie del abuelo, la mecedora de su madre, incluso los libros gastados de su padre, todo pasaba a manos de extraños por unos pocos dólares. El aire olía a polvo y a la satisfacción barata de los vecinos que habían venido a presenciar la caída. Recordaba la mano de su padre sobre su hombro, no para consolarlo, sino para inmovilizarlo, para evitar que el niño que era él gritara la injusticia al mundo. Esa noche, mientras se alejaban con un solo carro cargado con los restos de su existencia, su padre le había dado la única lección que importaba. Las palabras son para los hombres que poseen el papel en el que están escritas, le dijo, con la voz rota pero firme. Para nosotros, solo hay trabajo. Construye tu vida tan sólida que sus palabras reboten en ella. No les des nada que puedan usar, ni tu ira, ni tu miedo, ni tu orgullo. Eli había interiorizado esa lección hasta convertirla en un instinto. Su silencio en el Silver Dollar no era pasividad. Era una armadura forjada en la fragua de esa pérdida. Cada insulto, cada carcajada, era una piedra que rebotaba inofensivamente en la muralla que había pasado años construyendo. Había aprendido que la verdadera fuerza no residía en devolver el golpe, sino en soportarlo sin romperse, en mantener la propia integridad cuando todo a tu alrededor se confabulaba para arrebatártela. El hombre que estaba de pie en aquel salón no era la víctima que la multitud creía ver. Era el superviviente de una guerra que ya había perdido una vez, y había jurado no volver a perderla de la misma manera. Se dirigió hacia la puerta con una calma que enfureció a Silas más que cualquier insulto, y abrió la puerta para Clara, ofreciéndole una salida de la jaula de miradas en la que estaba atrapada. Ella lo miró, su confusión luchando contra un incipiente brote de confianza, y dio un paso vacilante hacia la noche, alejándose del calor sofocante del juicio y adentrándose en el frío y limpio aire de lo desconocido. El portazo del salón a sus espaldas no fue un final, sino el pistoletazo de salida, y Eli sabía que la carrera por la supervivencia acababa de empezar.
y que el terreno por delante era traicionero y estaba lleno de trampas que no podía ver. El camino de vuelta al rancho fue un ejercicio de silencio disciplinado. La luna, casi llena, proyectaba un resplandor plateado sobre el camino polvoriento, transformando el paisaje familiar en un mundo de sombras nítidas y secretos profundos. El sonido de sus botas sobre la tierra compacta era el único acompañamiento al canto lejano de los grillos. Ellie caminaba a un paso de distancia de Clara, una distancia que era a la vez protectora y respetuosa, con el abismo que el escándalo había abierto entre ellos. Podía sentir su temblor, no por el frío de la noche, sino por el shock residual de la humillación. Cada casa que pasaban era una fortaleza de oscuridad, pero él sabía que detrás de las cortinas corridas había ojos observando, oídos escuchando el relato que sin duda ya se estaba extendiendo por el pueblo. El escándalo no era como un incendio, ruidoso y rápido. Era como el polvo, una capa fina que se asentaba lentamente sobre todo, metiéndose en cada grieta, opacando cada superficie, hasta que el color original se perdía bajo un velo uniforme de suciedad. Se percató de que la forma en que el pueblo los miraba ya había cambiado. Ya no eran Clara Hayes, la heredera luchadora, y Ellie, su capataz de confianza. Ahora eran una historia, una fábula con moraleja sobre la imprudencia y la ambición. La verdad de sus intenciones, la desesperación que había dado origen a su pacto, ya no importaba. El pueblo no necesitaba la verdad, necesitaba un consenso, una narrativa simple que reafirmara su propio orden. Y en esa narrativa, ella era la tonta y él era el villano. Al llegar a la bifurcación que conducía al rancho, se detuvo y se volvió hacia ella. La luz de la luna acentuaba la palidez de su rostro y la oscuridad de sus ojos, que lo escrutaban en busca de una explicación, de una palabra que diera sentido al caos. Pero él no le ofreció consuelo fácil. Solo la miró, su expresión tan serena como la noche, y le dijo con una voz tranquila que desmentía la tormenta que sentía en su interior: «Váyase a la casa, señorita Hayes. Cierre la puerta con llave». No era un consejo, era una orden nacida de una certeza aterradora, la de que el peligro ya no estaba solo en las palabras, sino en las acciones que esas palabras inspirarían. Si esta historia de escándalo, contención y justicia en la frontera te está atrapando, por favor, dale a me gusta a este vídeo. Nos ayuda a traerte más historias como esta. Al día siguiente, el polvo del escándalo ya se había asentado, y el mundo había cambiado. Cuando Ellie fue al emporio a por suministros, el aire se enrareció en cuanto cruzó el umbral. La conversación animada junto a la estufa de barriga se apagó en un murmullo ahogado. El señor Miller, el propietario, que normalmente lo saludaba con una broma sobre el tiempo, de repente se encontró muy ocupado, ordenando latas en una estantería. Su espalda, un muro de desaprobación. Ellie hizo su pedido en voz baja y clara, ignorando las miradas de reojo de los otros clientes. Cada artículo que pedía, sacos de harina, café, sal, parecía una extravagancia, una presunción por parte de un hombre que, según el veredicto popular, no tenía derecho a nada. Mientras esperaba a que Miller envolviera sus compras, el reverendo Davis entró en la tienda. Era un hombre alto y delgado, con un rostro que parecía perpetuamente atrapado entre la piedad y la decepción. Se acercó a Ellie, su Biblia de tapas negras sujeta con fuerza en una mano. «Ellie», dijo, su voz resonando con una autoridad untuosa, «he oído noticias preocupantes». No era una pregunta, sino una acusación envuelta en el lenguaje de la preocupación pastoral. La señorita Hayes es una mujer vulnerable, de buen corazón, pero quizás ingenua ante los caminos del mundo. La congregación reza por su discernimiento. El mensaje era inequívoco: aléjate. La iglesia, el pilar moral de la comunidad, había emitido su juicio. No era una condena por un pecado, sino una advertencia contra la alteración del orden social. Ellie simplemente asintió, su rostro impasible. «Gracias por sus oraciones, reverendo», respondió, su tono tan neutro que era imposible saber si era sincero o sarcástico. Pagó al señor Miller, recogió sus paquetes y salió de la tienda, sintiendo el peso de la sentencia del pueblo sobre sus hombros. La puerta se cerró tras él con un tintineo de la campanilla que sonó extrañamente definitivo, como el cerrojo de una celda. Los días que siguieron fueron una lección sobre la anatomía del aislamiento. El rancho Black Creek se convirtió en una isla en medio de un mar de hostilidad silenciosa. Los peones de los ranchos vecinos, con los que antes intercambiaba saludos y noticias sobre el ganado,
Ahora desviaban la mirada cuando se cruzaban con él en el campo abierto, espoleando a sus caballos para pasar más rápido. Una oferta de trabajo que tenía para domar un lote de potros para un ranchero del valle fue retirada sin explicaciones. Un muchacho le entregó una nota escueta que simplemente decía que sus servicios ya no eran necesarios. Era una muerte lenta, un estrangulamiento por 1000 pequeños cortes. Lo más doloroso era observar el efecto que todo esto tenía en Clara. La veía desde la distancia, moviéndose por el rancho como una sombra de sí misma. La vitalidad que había visto en ella, la risa que había escuchado junto al arroyo, se había extinguido, reemplazada por una determinación frágil y agotada. Intentaba mantener una apariencia de normalidad, dando órdenes a los pocos peones que les quedaban con una voz firme, pero Ellie podía ver la tensión en la línea de sus hombros, el cansancio en sus ojos. Una mañana, el muchacho del correo dejó una carta para ella. Ellie la recogió del poste de la entrada y al dársela, notó algo que le heló la sangre. El sello de cera, con el monograma del banco de Croft, estaba roto. No de forma torpe, sino con la habilidad de alguien que sabe cómo abrir y volver a cerrar un sobre. Alguien había leído su correspondencia. La privacidad, el último santuario que les quedaba, había sido violada. Le entregó la carta sin decir nada, pero sus ojos se encontraron con los de ella, y supo que ella también lo había visto. El miedo en su rostro era palpable, un miedo nuevo y más profundo, el de ser observada, de que sus pensamientos más privados ya no le pertenecían. El mundo exterior no solo los juzgaba, sino que había introducido sus tentáculos en el corazón mismo de su hogar, escuchando sus secretos. La presión sobre Clara se intensificó hasta volverse insoportable. Nathaniel Croft, que hasta entonces había operado desde las sombras, moviendo los hilos de la opinión pública, decidió que era el momento de mostrar su poder abiertamente. El domingo siguiente, para sorpresa de toda la congregación, llegó a la iglesia en su elegante calesa y, en lugar de tomar asiento junto a su familia, se dirigió directamente al banco de los Hayes y se sentó al lado de Clara. Fue un acto de una audacia calculada, una declaración pública de intenciones que nadie pudo malinterpretar. Desde su asiento en la parte trasera, Ellie observó la escena con una rabia fría y controlada. Vio la rigidez en la espalda de Clara, la forma en que mantenía la vista fija en el altar, como si la mera proximidad de Croft la estuviera quemando. El banquero, por su parte, actuaba con una perfecta corrección, abriéndole el himnario, inclinándose para susurrarle algo al oído con una sonrisa que era a la vez cortés y posesiva. Para el resto del pueblo, la imagen era clara. Croft, el pilar de la comunidad, estaba rescatando a la descarriada señorita Hayes de su propia imprudencia, ofreciéndole el amparo de su respetabilidad. Estaba reescribiendo la historia en tiempo real, transformando su depredación en un acto de caballerosidad. Después del servicio, en el atrio de la iglesia, Croft mantuvo a Clara a su lado, su mano firmemente colocada en el codo de ella, guiándola a través de la multitud como si fuera un premio que ya había ganado. Los mismos feligreses que la semana anterior la habían mirado con desdén, ahora se acercaban a ella con sonrisas renovadas, felicitando a Croft por su sentido del deber cívico. Ellie permaneció en la sombra del porche, invisible para ellos, y vio cómo el alma de Clara era subastada públicamente, no por dinero, sino por la moneda mucho más valiosa de la aceptación social. El toque de Croft sobre ella era una marca, un sello de propiedad que la reclamaba ante los ojos de Dios y del pueblo, y no había nada que él pudiera hacer para impedirlo sin destruir lo poco que a ella le quedaba. Fue en ese momento, observando a Clara atrapada en la red de la respetabilidad de Croft, cuando la verdadera naturaleza del juego se reveló a Ellie con una claridad cegadora. Esto nunca había sido solo sobre un romance inapropiado o una ambición desmedida. No se trataba de él, ni siquiera del amor que sentía por ella. Se trataba de control. Croft no quería simplemente el rancho. Quería diezmar el legado de los Hayes, aplastar el espíritu de Clara, hasta que la entrega de su tierra pareciera un acto voluntario, una rendición inevitable ante una fuerza superior. El escándalo no era un fin en sí mismo, sino una herramienta, una palanca para devaluar su activo más importante, su nombre. Un ranchero respetado podía negociar, encontrar otros inversores, luchar. Una mujer sola, manchada por el escándalo, se veía obligada a aceptar la primera oferta de salvación que se le presentara. La humillación en el Silver Dollar, las advertencias del reverendo, el aislamiento social.
la exhibición pública en la iglesia. Eran movimientos coordinados en un asedio diseñado para romper su voluntad. La furia que había sentido hasta entonces, una emoción caliente e inútil, se transformó en algo diferente, una resolución fría como el acero. Comprendió que su silencio, su estrategia de soportar el castigo para protegerla, había sido un error. Al no luchar con las mismas armas, se había convertido en cómplice de la narrativa de Croft. Su pasividad había sido interpretada como culpabilidad, su contención como la admisión de su inferioridad. Se dio cuenta de que la lección de su padre, aunque nacida de la sabiduría de la derrota, era incompleta. A veces, la única forma de proteger lo que amas no es construir un muro más alto, sino demoler el de tu enemigo. Y él tenía el único ariete capaz de hacerlo. El papel que guardaba en el forro de su chaqueta, la escritura de cesión de la hipoteca, dejó de ser un escudo defensivo. Se convirtió en un arma. La única pregunta que quedaba era cómo y cuándo usarla para que el golpe no solo fuera efectivo, sino definitivo. Esa noche, la encontró en el establo, cepillando a Starlight con movimientos largos y mecánicos, una tarea que no requería pensar. La luz del farol proyectaba su sombra, agrandada y temblorosa, contra la pared de madera. El aire olía a heno, a caballo y a la desesperación silenciosa que emanaba de ella. Se quedó en la entrada, sin querer asustarla. Cuando ella finalmente levantó la vista, sus ojos estaban vacíos, agotados de tanto luchar. «Me ha hecho una oferta», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Se hará cargo de la hipoteca, si acepto casarme con él». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una sentencia de muerte para todo lo que ella era. Ellie no se movió. No le ofreció palabras de consuelo ni promesas vacías. Sabía que ella ya había oído suficientes mentiras. En su lugar, se acercó lentamente. Se detuvo a unos pasos de ella y le hizo la única pregunta que importaba. «¿Confía en mí, señorita Hayes?» Ella lo miró, una mezcla de esperanza y escepticismo luchando en su rostro. El mundo entero le decía que él era un embaucador, un cazafortunas. Cada prueba, cada mirada, cada palabra susurrada lo confirmaba. Pero en la quietud del establo, a la luz de un farol, recordaba sus manos gentiles sobre la yegua enferma, la risa compartida junto al arroyo, el pequeño caballo de madera que guardaba como un tesoro sagrado. Eran verdades pequeñas y silenciosas contra una mentira grande y ruidosa. «No sé qué creer», admitió con una honestidad desgarradora. Él asintió, aceptando su duda. «No le pido que crea en mí», dijo él, su voz firme. «Le pido que me dé 3 días, solo 3 días. No acepte nada, no prometa nada. Pase lo que pase, espere 3 días». Era una petición irracional, una apuesta a ciegas contra la lógica abrumadora de su situación. Ella lo estudió durante un largo momento, buscando en sus ojos una señal de engaño, pero solo encontró una calma inquebrantable. Lentamente, casi imperceptiblemente, asintió. Ese pequeño gesto, un acto de fe en medio de la ruina, fue todo lo que él necesitaba. Representaba el hilo más fino de confianza, y él sabía que tendría que tejerlo para convertirlo en la soga que finalmente ahorcaría a sus enemigos. Al amanecer del día siguiente, antes de que el primer rayo de sol tocara las cimas de las montañas, Ellie ensilló su caballo. No llevaba más que una pequeña alforja con algo de cecina, un odre de agua y los papeles cuidadosamente envueltos en una tela encerada. Cuando uno de los peones más viejos lo vio, con el rostro lleno de una mezcla de lástima y desprecio, Ellie no le dio ninguna explicación. «Voy al este, volveré», fue todo lo que dijo. La noticia de su partida se extendió por el rancho y luego por el pueblo con la velocidad de un reguero de pólvora. La narrativa era simple y satisfactoria para todos. El cazafortunas, al ver que su plan había fracasado y que su protectora estaba a punto de casarse con un hombre respetable, había huido. Había abandonado a la mujer que había intentado arruinar, confirmando así su cobardía y su culpabilidad. Para Clara, la noticia fue como un golpe físico. Se quedó en el porche, mirando el camino vacío, sintiendo el peso de su tonta decisión de confiar en él. Los 3 días que le había pedido ahora parecían una burla cruel, un tiempo que le había robado para asegurar su propia huida. Croft, al enterarse, sonrió con la satisfacción de un jugador de ajedrez que acaba de dar jaque mate. La última pieza molesta había sido retirada del tablero. Pero Ellie no cabalgaba hacia el este para huir. Cabalgaba hacia la estación de telégrafos del siguiente condado, un lugar donde los oídos de Croft no podían escuchar. Necesitaba enviar un mensaje a un nombre y una dirección en Cheyenne. El abogado para el que había trabajado,
el hombre que podía verificar la autenticidad de la escritura de sesión con un testimonio jurado. No bastaba con tener la verdad en un papel. Necesitaba que esa verdad fuera irrefutable, sellada por la autoridad de la ley territorial. Mientras el sol se alzaba, proyectando su larga sombra sobre la pradera, Ellie sintió por primera vez en mucho tiempo, no el peso de la contención, sino la ligereza de la acción. El pueblo creía que estaba huyendo de la justicia, cuando en realidad cabalgaba directamente hacia ella, para traerla de vuelta consigo. El viaje hacia el este fue una inmersión en la soledad. Ellie cabalgaba bajo un sol implacable que blanqueaba el cielo y convertía la pradera en un mar de hierba seca y polvorienta. El ritmo constante de los cascos de su caballo era un metrónomo que marcaba el paso de un tiempo que se había vuelto a la vez demasiado lento y peligrosamente rápido. Cada milla que lo alejaba del rancho Black Creek era una milla más cerca de la única oportunidad que le quedaba, pero también era una milla de ausencia, un vacío que Croft sin duda llenaría con mentiras y presión. El olor a salvia y a tierra caliente lo envolvía, un perfume tan familiar que normalmente le resultaría reconfortante, pero que ahora solo servía para recordarle todo lo que estaba en juego. El peso del fajo de papeles en el bolsillo interior de su chaqueta era una presencia constante, un recordatorio físico de la dualidad de su existencia. Para el mundo, él era solo un capataz, un hombre definido por la fuerza de su espalda y la destreza de sus manos. Pero ese documento, la escritura de cesión de la hipoteca, contaba una historia diferente. Contenía la verdad de su previsión, el fruto de años de ahorro silencioso y de una comprensión del mundo que había mantenido oculta como un arma secreta. No la había usado antes, porque hacerlo habría significado admitir que la lección de su padre era errónea, que el trabajo duro y la integridad no eran suficientes para proteger a un hombre de la rapacidad de otros. Había querido ganarse su lugar, no comprarlo. Había deseado que Clara lo viera por el hombre que era, no por el poder que poseía en un papel. Pero el escándalo en el Silver Dollar había cambiado las reglas. La humillación pública había demostrado que en aquel mundo, la verdad no era lo que era, sino lo que la gente poderosa decía que era. Croft había usado las palabras como un lazo para estrangularlos, y ahora Ellie se veía obligado a responder no con palabras, sino con la única autoridad que un hombre como Croft entendería: un sello oficial, una firma legal y la jurisdicción territorial que respaldaba ese trozo de papel. Al atardecer, divisó el contorno de la siguiente ciudad, una pequeña mancha de civilización en la inmensidad de la llanura, y en su centro, el poste solitario que indicaba la estación de telégrafos, un nexo de alambre que conectaba su desesperada apuesta con el mundo de la ley. La estación de telégrafos era una pequeña cabaña de madera junto a las vías del tren, un lugar que olía a ozono, a tinta seca y al humo de carbón de las locomotoras que pasaban. Dentro, el aire era denso y estaba dominado por el incesante parloteo metálico del aparato de telégrafos, un sonido que para Ellie era como el latido del corazón del destino. El operador, un hombre menudo con gafas de montura de alambre y mangas con ligas, ni siquiera levantó la vista cuando entró. Estaba acostumbrado a ser el confesor anónimo del territorio, un conducto para noticias de nacimientos, muertes, negocios y desesperación. Ellie esperó en silencio hasta que el hombre terminó de transcribir un mensaje, sus dedos moviéndose con una velocidad hipnótica. Cuando el operador finalmente lo miró, sus ojos eran impasibles, entrenados para no mostrar curiosidad ni juicio. Ellie sacó un trozo de papel y un lápiz del mostrador, y escribió su mensaje con una caligrafía cuidadosa y precisa, cada palabra elegida para ser inequívoca y al mismo tiempo lo suficientemente discreta como para no despertar sospechas si era interceptada. Era para Arthur Vance, el abogado de Cheyenne para el que había trabajado, el hombre cuya firma como testigo aparecía en la escritura de cesión. El telegrama era breve. Necesito confirmación jurada de la validez del documento 481B. Transacción bancaria de quiebra. Urgente. Respuesta a esta estación. Ellie. No mencionó a Croft ni a Clara. Solo los hechos. El lenguaje frío y duro del derecho. Le entregó el papel al operador junto con el pago. El hombre lo leyó una vez. Asintió y se sentó ante su aparato. El silencio en la pequeña oficina fue reemplazado por el ritmo agudo y decidido de la clave Morse. Ellie observó cómo sus palabras, su última esperanza, se convertían en una serie de impulsos eléctricos que viajaban a cientos de millas de distancia a través de un simple alambre de cobre. Era un acto de fe ciega, un disparo en la oscuridad. Cuando el operador terminó,
Se ajustó las gafas y dijo, sin emoción: Cheyenne es una línea principal. Si el señor Vance está en su oficina, podría tener una respuesta mañana por la tarde, si la tormenta que se acerca no derriba los postes. Ellie miró por la ventana y vio que el cielo en el oeste se estaba oscureciendo con un tono morado y ominoso, una amenaza que ahora parecía personal. La noche que pasó en la pensión del pueblo fue una de las más largas de su vida. La habitación era pequeña y anónima, con un papel pintado descolorido que mostraba un patrón de rosas marchitas, y una cama cuyo colchón de paja crujía con cada movimiento. El aire olía a polvo viejo, y a la soledad de los cientos de viajeros que habían dormido allí antes que él. Se quedó sentado en una silla junto a la ventana durante horas, observando cómo la tormenta que el telegrafista había predicho se acumulaba en el horizonte. Los relámpagos lejanos iluminaban las nubes en silencio, como los pensamientos que destellaban en su propia mente. Se preguntaba qué estaría haciendo Clara en ese momento. ¿Habría mantenido su promesa de esperar? ¿O la presión de Croft, combinada con su propia y aparente huida, habría sido demasiado para ella? La imaginó sola en la gran casa del rancho, escuchando el viento, sintiendo el peso del legado de su padre y la vergüenza que él le había traído. La culpa era una brasa ardiente en su pecho. Había intentado protegerla con su silencio, pero su silencio solo le había dado a Croft más espacio para tejer su red. Sacó la escritura de sesión del forro de su chaqueta y la desdobló con cuidado sobre la pequeña mesa, bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite. La estudió como si la viera por primera vez. El sello en relieve del Tribunal de Quiebras, la firma temblorosa del administrador, el nombre de Clara Hayes escrito con una caligrafía impersonal, y el suyo propio, Ellie, un nombre sin apellido, como si hubiera nacido del polvo. Este papel era la prueba de que él no era el cazafortunas que todos creían. Era la prueba de que había visto el peligro que se cernía sobre ella mucho antes de que ella misma fuera consciente de él, y había usado todo lo que tenía en el mundo para interponerse. Pero el papel solo era poderoso si la ley lo respaldaba. Sin la confirmación de Vance, no era más que una historia inverosímil. Otra mentira en un mundo que ya había decidido cuál era la verdad. El primer trueno retumbó en la distancia. Un sonido grave y profundo que hizo vibrar el cristal de la ventana. Y Ellie se preguntó si era una señal de que los cielos estaban de su lado, o de que los alambres que transportaban su destino ya habían sido derribados. A la mañana siguiente, el aire estaba limpio y fresco después de la tormenta, pero el barro de las calles sin pavimentar era un lodazal que se aferraba a sus botas, ralentizando su paso hacia la estación de telégrafos. Cada rostro que se cruzaba parecía estudiarlo. Cada conversación que se detenía a su paso parecía ser sobre él. La paranoia era un sabor metálico en su boca. Cuando entró en la oficina, el operador estaba barriendo los restos de barro que habían entrado. El repiqueteo del telégrafo momentáneamente silenciado. El hombre lo miró por encima de sus gafas. La tormenta afectó la línea al sur, dijo con su habitual tono monótono. No ha llegado nada de Cheyenne. El corazón de Ellie se hundió. El tiempo era su enemigo más implacable. Cada hora de retraso era una victoria para Croft. Se obligó a mantener la calma, asintiendo como si la noticia fuera de poca importancia. Pasó el resto de la mañana caminando por el pueblo, manteniéndose alejado de las calles principales, sintiéndose como un fantasma. Observó a los hombres de negocios entrar y salir del banco local, al herrero martillear el metal al rojo vivo, a las mujeres intercambiar cotilleos en el emporio. Era un mundo que funcionaba con sus propias reglas, un ecosistema de reputación y crédito en el que él era un extraño. Regresó a la estación de telégrafos a mediodía. El sonido del aparato lo saludó desde la distancia, un repiqueteo rápido y urgente. Entró justo cuando el operador terminaba de transcribir. El hombre arrancó la tira de papel de la máquina y la leyó, su rostro tan inexpresivo como siempre. Luego, sin decir una palabra, se la entregó a Ellie. Las palabras estaban impresas en mayúsculas, desprovistas de emoción, pero para Ellie resonaban como un coro. Documento 481B confirmado, auténtico y legalmente vinculante. Testimonio jurado enviado por correo ferroviario a Helena. Contacte al mariscal de E.U. Brennan si hay interferencia. Vance. Ellie leyó el mensaje 3 veces, dejando que el peso de cada palabra se asentara. No era solo una confirmación, era una promesa de autoridad federal. Vance no solo había validado su reclamación, sino que le había dado el nombre de un mariscal, un hombre cuya jurisdicción estaba por encima de la de cualquier sheriff local o banquero corrupto.
El poder ya no era solo un trozo de papel en su bolsillo. Ahora tenía el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. El viaje de regreso fue una carrera febril contra el tiempo. El mundo que había parecido hostil y amenazador en su viaje de ida, ahora se sentía como un simple obstáculo a superar. Ya no cabalgaba con el peso de la incertidumbre, sino con la urgencia de la certeza. Empujó a su caballo a un ritmo que bordeaba la crueldad, deteniéndose solo lo necesario para abrevarlo en los arroyos que cruzaban la pradera. El paisaje se repetía, una extensión interminable de hierba y cielo, pero ahora sus ojos no veían la soledad, sino el camino a casa. El telegrama de Vance estaba doblado y guardado junto a la escritura, el papel fino y frágil ahora tan poderoso como una orden judicial. Pensó en el mariscal Brennan. El nombre era un ancla, un punto de apoyo en el caos. La mención de un mariscal de los Estados Unidos no era una simple sugerencia, era una advertencia de Vance a cualquiera que intentara desafiar la validez del documento. Significaba que su antiguo empleador entendía la gravedad de la situación, que había reconocido entre las líneas de su escueto mensaje la presencia de la corrupción y el abuso de poder. Eli no había pedido ayuda, solo confirmación, pero Vance le había dado un arma mucho más grande. La lealtad de aquel hombre, demostrada a través de cientos de millas de alambre, era un bálsamo para la herida del aislamiento que había sentido. A medida que se acercaba al territorio del rancho Black Creek, el miedo por la seguridad de Clara regresó con una fuerza renovada. Los 2 días que habían pasado se sentían como una eternidad. ¿Habría podido resistir? ¿Qué nuevas mentiras le habría contado Croft? ¿Qué nuevas presiones habría ejercido? El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranja y púrpura, cuando finalmente vio la silueta familiar de las montañas que enmarcaban el valle. Espoleó a su caballo para un último esfuerzo, el corazón martilleándole en el pecho con una mezcla de esperanza y pavor. Al coronar la última colina, sus ojos buscaron instintivamente la casa del rancho, pero en su lugar, su atención fue capturada por una columna de humo que se elevaba desde el pueblo. Un humo denso y oscuro que no provenía de las chimeneas, sino de la antorcha de una multitud enfurecida o del fuego de una pira funeraria. Entró en el valle por una ruta secundaria, un antiguo sendero de caza que conocía bien y que lo mantenía oculto entre los álamos que bordeaban el arroyo. Dejó a su caballo en un pequeño claro, el animal agotado y cubierto de sudor, y continuó a pie, moviéndose con la cautela de un explorador en territorio enemigo. El pueblo, visto desde la distancia, parecía extrañamente quieto, pero a medida que se acercaba, sintió una tensión palpable en el aire, la quietud que precede a una ejecución. El humo que había visto no era de un incendio, sino de la locomotora del tren de la tarde, que estaba detenida en la estación más tiempo de lo habitual, como si esperara a que se resolviera algún asunto importante. Se deslizó por los callejones traseros, manteniéndose en las sombras, hasta que llegó a la parte trasera del emporio. Desde allí, podía ver la plaza principal, y lo que vio le heló la sangre. Casi todo el pueblo estaba congregado frente a las escalinatas del juzgado. No era una multitud airada, sino una congregación solemne y expectante, vestida con sus mejores ropas de domingo. En lo alto de las escaleras, junto al sheriff, estaba Nathaniel Croft, con una expresión de triunfo apenas disimulada. Y a su lado, pálida como un fantasma, estaba Clara. Pero no era una boda. En la pared del juzgado, clavado en un poste para que todos lo vieran, había un cartel. Incluso desde la distancia, Eli pudo leer las grandes letras negras en la parte superior. Aviso de subasta por ejecución hipotecaria. Croft no había esperado. Había usado la ausencia de Eli no para presionar a Clara a casarse, sino para algo mucho más rápido y definitivo. Había acelerado el proceso de ejecución, presentándola como una propietaria abandonada e insolvente. Estaba usando la propia ley como su arma final. La multitud no estaba allí para celebrar una boda, sino para presenciar la muerte legal del rancho Black Creek y su renacimiento como propiedad de Croft. Eli miró el reloj del juzgado, cuyas manecillas se acercaban inexorablemente a las 3. La subasta estaba a punto de comenzar. Comprendió entonces que Croft había orquestado todo para que fuera un espectáculo público, una lección para cualquiera que se atreviera a desafiarlo. El escenario estaba listo, los actores en su lugar, y el veredicto parecía ya dictado, a menos que un hombre que todos creían un fugitivo se atreviera a irrumpir en el acto final. Con el reloj del juzgado marcando los últimos segundos para las 3, Eli se movió. No fue un acto de agresión, sino de una finalidad tan absoluta que silenció el murmullo expectante de la multitud.
Cada paso que daba sobre el polvo de la calle principal era deliberado. El sonido de sus botas, un contrapunto rítmico al latido acelerado de su propio corazón. Sentía cientos de ojos sobre él, una presión física que habría aplastado a un hombre menos templado. Vio los rostros que lo habían condenado en el Silver Dollar, los mismos que ahora lo miraban con una mezcla de desprecio y curiosidad morbosa. El subastador, un hombre corpulento con el sudor manchándole el cuello de la camisa, levantó su mazo, listo para iniciar el desmantelamiento de la vida de Clara. Nathaniel Croft, desde lo alto de las escaleras, lo vio acercarse y una sonrisa de pura malicia se dibujó en su rostro. Se inclinó hacia adelante, su voz resonando con la falsa piedad de un verdugo. ¿Has venido a ver el final de tu pequeña estafa, capataz?, proclamó, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. La justicia siempre prevalece en Montana. La multitud soltó una risa ahogada, un sonido cruel que rebotó en la fachada de ladrillo del juzgado. Clara se estremeció junto a él, su rostro una máscara de humillación resignada. Ely no se detuvo. No miró a Croft. Sus ojos estaban fijos en el subastador, en el mazo levantado, en el documento oficial que el hombre sostenía en su mano. Siguió caminando, subiendo el primer escalón de madera, luego el segundo. Su presencia silenciosa una interrupción tan profunda en el guión de Croft, que la risa murió en las gargantas de la gente. El sol de la tarde caía a plomo, haciendo brillar las motas de polvo en el aire. El mundo pareció reducirse a ese pequeño escenario de madera bajo el vasto cielo azul. Un hombre que lo había perdido todo, una mujer a punto de perderlo, y un banquero que creía haberlo ganado. Justo cuando el subastador abría la boca para anunciar la primera puja, Ely extendió la mano, no para atacar, sino para detener el mazo con una calma aterradora. Su gesto una orden silenciosa que nadie se atrevió a desobedecer. El silencio que cayó sobre la plaza fue más profundo que cualquier otro que Ely hubiera conocido. Era un silencio absoluto, denso y pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. El subastador se quedó congelado, con la mano de Ely sobre la suya, su rostro una mezcla de confusión y un miedo incipiente. Los ojos de Croft se entrecerraron, su triunfo vacilando por primera vez. Lentamente, con un control que era en sí mismo una demostración de poder, Ely retiró la mano y metió los dedos en el bolsillo interior de su chaqueta. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos esperaban un arma, la explosión de violencia que completaría la narrativa del bruto sin ley. En su lugar, lo que sacó fue un fajo de papeles, doblado con precisión y envuelto en una tela encerada. Lo desenvolvió con una deliberación insoportable, el crujido del papel sonando como un disparo en la quietud. «Esta subasta es ilegal», dijo Ely. Su voz no era alta, pero era tan clara y firme que llegó hasta la última fila de la multitud. Se dirigió al sheriff, un hombre que hasta ahora había sido un mero espectador en el teatro de Croft. «El señor Croft no tiene derecho a ejecutar esta deuda». El banquero soltó una carcajada forzada. «Absurdo. Tengo la hipoteca aquí mismo». Ely no le respondió. En su lugar, le entregó el primer papel al sheriff. «Esta es la escritura de cesión de la hipoteca del rancho Black Creek, comprada al Banco del Este en liquidación, con fecha de hace 18 meses, sellada por el Tribunal Territorial de Quiebras». Luego, desdobló el segundo papel. «Y este es un telegrama recibido ayer de Cheyenne, confirmando la validez del documento y certificando que el testimonio jurado está en camino a Helena». El sheriff miró los papeles, su rostro palideciendo a medida que leía. El sello en relieve, la firma del juez, eran innegables. Croft se abalanzó, intentando arrebatar los documentos, pero Ely dio un paso atrás, su cuerpo protegiendo la verdad. «La deuda», continuó Ely, su mirada finalmente encontrando la de Croft, fría como el acero, «me pertenece a mí, y como su legítimo propietario, la doy por saldada». El aliento colectivo de la multitud fue un susurro sibilante. Clara, a su lado, se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados por la incredulidad, y una comprensión que lo cambió todo. El poder de Croft, construido sobre el papel y la percepción, se desintegró bajo el peso de un papel más fuerte y una verdad más antigua, dejándolo expuesto y mudo ante el pueblo que había gobernado. Meses después, el otoño llegó al valle, pintando las hojas de los álamos de un oro brillante que parecía una promesa cumplida. El rancho Black Creek no solo había sobrevivido, sino que prosperaba bajo una nueva paz,
La humillación de Nathaniel Croft en las escalinatas del juzgado había sido tan pública y tan absoluta que su poder se había fracturado irreparablemente. No fue encarcelado. Sus crímenes habían sido de una codicia legalista, no de un robo abierto. Pero su influencia se marchitó como una planta sin agua. Los hombres que antes buscaban su favor, ahora evitaban su mirada en la calle. Su banco seguía operando, pero la fe ciega que el pueblo había depositado en él se había evaporado, reemplazada por una cautela ganada a pulso. La jerarquía social de la ciudad no se había roto, pero se había reajustado, dejando espacio para una verdad que antes no tenía cabida. Eli ya no era el capataz, era el copropietario del rancho, su nombre junto al de Clara en la nueva escritura registrada en el juzgado. Su unión no fue celebrada con una gran boda en la iglesia que los había condenado, sino con una ceremonia tranquila ante un juez de paz, con sus pocos peones leales como únicos testigos. Su vida juntos no era una fantasía romántica, sino una sociedad forjada en la adversidad, cimentada en el respeto mutuo y en los silencios compartidos que ahora estaban llenos de consuelo, no de tensión. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche, observando cómo el ganado regresaba de los pastos altos, Clara tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de él. Sus manos, una vez separadas por un abismo de clase, ahora encajaban perfectamente. En la repisa de la chimenea, dentro de la casa, el pequeño caballo de madera tallada ya no estaba oculto en un cajón. Ocupaba un lugar de honor, a la vista de todos. Un testimonio silencioso de que el amor más verdadero no siempre se declara con palabras, sino que se demuestra con actos de sacrificio silencioso y una justicia inquebrantable. El murmullo del escándalo se había desvanecido, reemplazado por el sonido del viento en la hierba alta y la promesa de un futuro que habían construido ellos mismos, no sobre la base de la aprobación de los demás, sino sobre la sólida roca de su propia integridad. Si crees que la verdad es la única justicia que perdura, comparte esta historia. Gracias por escuchar.